Muchas gracias, presidente y colegas. Yo creo que ya los colegas que me han antecedido en la palabra han sido bastante amplios sobre este tema. Yo solo quisiera apuntar de que esta situación, sobre todo la que tiene que ver con el primer componente de este decreto, el cual es el de eximir del pago de la licencia de uso de arma de fuego propia a determinados miembros de la seguridad y del ejército, se quiso hacer en años anteriores y no se permitió por negativa de varias de las fracciones de este recinto legislativo, a excepción de Arena. Fue una propuesta de Arena y también acompañaron algunos colegas, y para ser justos decirlo, del PCN. Esto se quiso hacer. Hoy estamos claros de que este es un tema que tiene que ver con la seguridad de las personas que cuidan a los demás salvadoreños, y que de alguna manera lo que estamos haciendo es justo y correcto, manteniendo las limitantes lógicas que tienen que existir, que fue lo que de alguna manera interrumpió la intención que todos teníamos en la plenaria pasada de aprobar esto. Porque, si bien es cierto, ahora se le permitiría a los policías y miembros de la Fuerza Armada poder portar su arma en algunos lugares y en algunas condiciones, como por ejemplo el sistema de transporte público, donde ahorita está prohibido para personas que están en su tiempo libre, aunque sean policías, hoy ya no será el caso. Seguirá siendo el caso únicamente para, por ejemplo, los bares, los billares, las cervecerías, aquellos lugares donde se dispensan bebidas alcohólicas. Pero el policía que se desplace a su casa, indistintamente que esté en un lugar de veda, lo podrá hacer. Y esto, al final, esta medida es importante, es una medida justa para los que nos cuidan. Nosotros la apoyamos desde un principio, pero así como estaba redactado el primer proyecto de decreto, no tenía limitante alguna, y la verdad es que sí tienen que existir algunos limitantes para cierto tipo de recintos para evitar desgracias, porque ya es también conocido, se han conocido casos de miembros de la institución que con los tragos y al calor de discusiones pues hacen mal uso del arma, pero eso obviamente se tiene que evitar. Y esto no toca al personal que esté en servicio. Pero lo más importante de todo esto es que siempre nosotros estamos apagando fuegos en los momentos en que se disparan estas condiciones delictivas que ya son del diario vivir de todos los salvadoreños. Nos alarmamos cuando en un fin de semana hay 4 policías asesinados, 2 parientes de policías asesinados, 3 miembros de la Fuerza Armada asesinados. Pero cuando los miembros de la policía son asesinados un día sí, un día no, o cuando un miembro de la Fuerza Armada o de centros penitenciarios, un custodio, es asesinado durante una semana, como que estamos acostumbrados a eso. Y tenemos que comprender de que la fuerza potencial de generar violencia en nuestro país, lejos de disminuirse, ha incrementado bestialmente en los últimos años. Las pandillas tienen más territorialidad. Los barrios, colonias donde operan las pandillas ahora son más que antes. Pocos municipios de El Salvador se escapan de tener estas estructuras criminales. Y lo más tremendo, después de esto, para colmar la desgracia que vivimos, es que en las comunidades, en los barrios, en las colonias donde prevalecen las pandillas, todo mundo sabe quiénes son, todo mundo sabe qué es lo que hacen, a todo mundo amenazan. La gente se siente desesperada.
Y eso nos obliga a hacer una reflexión, que no podemos seguir haciendo leyes únicamente para proteger a los que son atacados por la delincuencia. Tenemos que hacer leyes, tenemos que desarrollar estrategias, planes de país orientados no solo a proteger a los que están siendo víctimas, sino que atender como se merecen a aquellos que producen la violencia y que todos sabemos quiénes son. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de que para aplicar otras normativas que ahí están durmiendo el sueño de los justos, necesitamos implementar medidas innovadoras, creativas, como el Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados, pandillas, sus miembros y colaboradores. Eso nos va a permitir limpiar los territorios. Y por último quisiera decir algo. Tristemente hemos visto cómo incluso hay planes de gobierno, ONGs que están ayudando para asistir a aquellos miembros de la policía y de la Fuerza Armada que están siendo acosados por las pandillas en sus barrios y en sus colonias, para que abandonen sus casas y que se les dé apoyo por ser desplazados forzosos. Estamos pensando en ayudarle a aquellos que la criminalidad está sacando de las comunidades, cuando en realidad a quienes tenemos que sacar de las comunidades, a quienes tenemos que expulsar de los barrios, de las colonias, es a esos individuos, a esos sujetos que hoy están generando tanta violencia y que están obligando por ese dominio territorial que ejercen a que muchos jóvenes e inclusive niños, que son miles en nuestro país, tengan como opción de vida incorporarse a las pandillas. Eso es una verdadera tragedia nacional que tenemos que atender, más allá de los vaivenes y de los afanes de las elecciones. Elecciones que pasaron o elecciones, por supuesto, que vienen. Muchas gracias, señor presidente y colegas diputados.